Hola chicos, bueno, como sabrán estamos en periodo de paro, por lo tanto desde el nivel central nos piden que realicemos las tutorías de forma virtual. En ese sentido la metodología va a ser la siguiente. Ustedes escucharán mi voz y verán una presentación en PowerPoint con el contenido que se tenía que ver la sesión del martes que pasó. En ese sentido, hoy día nos tocaría o nos corresponde ver la temática que responde a la carrera funcionaria. ¿Ya? Los videos van a tener una duración de 10 a 15 minutos por una cuestión más bien pedagógica, ya que un video más largo no tendría mucho sentido porque no creo que puedan entenderlo bien, aparte se hace muy tedioso. Por lo tanto, la duración va a ser entre 10 a 15 minutos. ¿Ya? Bueno, como le había contado principalmente, esta sesión va a ser de la carrera funcionaria, que era lo que nos correspondía ver la semana pasada. Sin embargo, eh, como les conté, esta presentación va a durar entre 10 y 15 minutos, por lo tanto, tuve que achicar o acortar un poco los contenidos que íbamos a ver en la sesión. ¿Ya? Sin embargo, esta presentación esboza los contenidos principales que tienen que saber y nos da una noción sobre el proceso de contratación pública, que es lo más importante que queremos ver hoy día, o es uno de los objetivos que queremos hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, continuando con esto, en cuanto a los indicadores de desempeño de la sesión, o sea, lo que nosotros esperamos, o lo que yo espero por lo menos de que ustedes aprendan luego de esta sesión, es que ustedes reconozcan la etapa del proceso de contratación pública a través de la lectura selectiva del estatuto administrativo con la finalidad de tener una noción general sobre el proceso de ingreso al Estado. ¿Ya? En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser estudiar ciertos artículos, como es la lógica de las sesiones presenciales, ciertos artículos del estatuto administrativo que nos hablan sobre la carrera funcionaria y en específico sobre el proceso de ingreso al Estado. ¿Ya? Continuamos. En cuanto a la estructura, lo primero que va a ver va a ser un par de conceptos previos, que igual lo hemos tocado en las sesiones anteriores, pero no cabe mal recordarlo. Luego vamos a ver el proceso de ingreso a la administración pública, o sea, cómo esta cadena que nos dice el estatuto administrativo finalmente termina con el nombramiento de la persona como funcionario y cómo funciona el proceso en sí mismo. Luego vamos a ver los requisitos de los concursos públicos. En ese sentido, los concursos públicos tienen unos requisitos que establece la misma ley o el estatuto administrativo y que también los vamos a tocar acá para hacer un buen llamado público o son los elementos que debe contener un llamado público. Bueno, antes de terminar, voy a proponer una actividad práctica. La idea es que la actividad la realicen para la sesión que viene, o sea, este martes. Sin embargo, si tienen algún problema con realizarla, la podemos ver. Si hacemos la sesión presencial, podemos realizarla en la sesión. ¿Ya? Pero para que realicen la actividad o tengan una noción previa a dicha actividad, es necesario que pongan atención a este video y que puedan leer algunos artículos o los artículos que señalo acá del Estatuto Administrativo y así tener una noción más acabada sobre el tema. ¿Ya? Igual la actividad es entretenida, o por lo menos la encuentro entretenida. ¿Ya? Y por último está el cierre de la sesión donde vamos a dar ciertas recomendaciones, entre otras cosas. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a ver hoy día, como le había dicho, era lo de la carrera funcionaria. La carrera funcionaria son muchas cosas, de hecho es un título dentro del estatuto administrativo donde se encuentran un montón de artículos que hablan sobre la carrera funcionaria. Sin embargo, hoy día nos vamos a dedicar al proceso de ingreso de los funcionarios públicos. Algunos conceptos previos. El primer concepto que tenemos que ver es el de carrera funcionaria, que como ustedes saben, se iniciará con el ingreso a la calidad de titular a un cargo de planta y se extenderá hasta los cargos de jerarquía inmediatamente inferior a la exclusiva confianza. Esto sale señalado en el artículo 6 de la ley 18.834, o sea, el estatuto administrativo. ¿Qué nos dice principalmente esto? Es que el ingreso o la carrera funcionaria se inicia con el ingreso de la persona a su calidad de titular dentro de un cargo público. En ese sentido, nosotros tenemos que conocer que el proceso no solo se compone con la entrada del funcionario o con el futuro funcionario, sino que tiene también unas condiciones previas que son lo que vamos a estudiar ahora. Pero en este sentido lo que tenemos que saber es que la carrera funcionaria va a ser un proceso donde se va a dar inicio con el ingreso en la calidad de titular al cargo del funcionario. En este caso tiene que ser de planta. ¿Ya? Y ahora nos vamos de lleno al contenido más macro de la sesión, que es el proceso de contratación pública. El proceso se inicia con el ingreso, como lo habíamos dicho anteriormente, es también el inicio de la carrera funcionaria. ¿Ya?
Luego viene el proceso de nombramiento y posteriormente viene el trabajo a prueba. En el ingreso, ahí la presentación nos ayuda, en el ingreso, antes del ingreso o la postulación de una persona a ser funcionario público, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos los hemos conversado, pero no está de más decirlo o renombrarlos nuevamente, ¿ya? Y además tiene que hacerse un llamado a concurso público. En ese sentido, y como lo habíamos nombrado anteriormente, los concursos públicos para ser efectivos o para ser llamados concursos públicos en realidad tienen que cumplir con ciertas características. Esas características van a estar establecidas en el artículo 15 y 16 del mismo estatuto administrativo. Luego el proceso de ingreso, cuando la persona postula un cargo dentro de la administración, viene el nombramiento. O sea, ¿qué nos quiere decir el nombramiento? El nombramiento va a estar estipulado en el artículo 19 y nos va a decir que la autoridad facultada para hacer el nombramiento selecciona a una de las personas propuestas, ¿ya? Que es como la primera subetapa, luego notifica personalmente o vía carta al interesado y finalmente este tiene que mostrar su interés o aceptación. En este sentido, la etapa del nombramiento es lo que nosotros vamos a entender como el proceso donde a la persona pasa a ser parte de la administración pública, en el hipotético caso que acepte, ¿ya? En ese sentido, ¿qué es lo que se atribuye a esta persona? Esta persona, al ser funcionario público, se atribuye las potestades, las responsabilidades y las potestades, las responsabilidades, los derechos correspondientes al cargo, ¿ya? Sin embargo, dentro de este proceso de nombramiento vamos a encontrar tres subetapas. La primera de ellas es que la persona que está a cargo o facultada para seleccionar a las personas puede ser jefe de servicio o el departamento de recursos humanos, dependiendo del cargo, etcétera, y para lo que se necesite el cargo, ¿ya? Selecciona a una de las personas de la lista, o sea, o de las personas que postuló al cargo, ¿ya? Luego viene una segunda subetapa, que es la notificación personal o vía carta a esta persona. O sea, nosotros primero la seleccionamos, luego le informamos que fue seleccionada, y posteriormente viene el tercer paso, que es la aceptación por parte del interesado a el cargo que se le está ofreciendo. Cuando éste acepta, este va a ser nombrado dentro de su cargo como titular y va a adquirir las responsabilidades, potestades y también obligaciones que conlleva un cargo de servicio público, ¿ya? Y por último tenemos el proceso de trabajo a prueba, ¿ya? El trabajo a prueba consiste básicamente en un sistema de empleo como parte del proceso de selección. En este sentido, no todos los trabajadores, no todos los que postulan a un cargo público realizan un trabajo a prueba. Ya, eso tiene que quedar bien claro. Según lo estipulado en el artículo 20, para el ingreso, la aplicación será optativa por el jefe de servicio respectivo. Es decir, si el jefe quiere que yo realice trabajo a prueba o considera que en algún punto mi cargo requiere un trabajo a prueba, entonces antes de la postulación a mí se me va a informar que yo al postular y quedar seleccionado tengo que realizar un trabajo a prueba durante una cantidad determinada de tiempo, ¿ya? Y recuerden, ese aspecto del trabajo a prueba no va a ser para todos, sino que va a estar estipulado antes de la postulación al cargo, ¿ya? Cabe recordar que el proceso de contratación pública, esta parte es como la primera parte, porque luego del proceso de carrera funcionaria, porque el proceso de carrera funcionaria al igual puede terminar con la desvinculación del funcionario del servicio. La desvinculación puede ser por investigación sumaria, por no haber cumplido con haber tenido una actividad proba, etcétera. También puede ser incluso porque cumplió los años de jubilación, ¿ya? Pero lo que es la primera parte del proceso de contratación pública es básicamente el ingreso, el nombramiento y posiblemente el trabajo a prueba, lo que va a quedar sujeto nuevamente a lo que se pida en el trabajo, o lo que se pida en este caso por los servicios públicos, ¿ya? Continuemos. Bueno, como lo hemos nombrado en varias sesiones anteriores, y ustedes lo sabrán también porque lo hemos dicho innumerables veces, existen requisitos para postular a la administración pública. En este sentido, y bajo el alero del derecho público, ustedes saben que la distinción entre el derecho público y el derecho privado es lo que se puede hacer finalmente. Entonces, en este caso, para entrar al servicio público se tienen que cumplir con ciertas características. Y esas características son las que vamos a ver a continuación. La primera es ser ciudadano.
En ese sentido, y nosotros lo hemos conversado, cualquier falta, por ejemplo, cualquier falta que vaya en contra de los requisitos para cumplir la ciudadanía que están establecidos en la Constitución, contribuye a perder nuestra calidad de ciudadano. En ese sentido, nosotros no podemos, en ese sentido nosotros no podríamos postular a la administración pública, por ejemplo, en el caso que nosotros hayamos sido condenados a una pena, ¿ya? Por ejemplo, una pena de 3 años y un día no podría ser, si alguien es condenado a una pena de 3 años y un día, por ejemplo, no podría, pierde su calidad de ciudadano, por lo tanto no podría postular a la administración pública, ¿ya? El segundo es haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuera precedente. Cuando se refiere a la ley de reclutamiento y movilización, hace referencia a tener el servicio militar al día, en el caso que lo hayan cumplido o en el caso que se lo hayan sacado, ¿ya? Tener la salud compatible con el desempeño del cargo. Hay ciertos cargos que requieren de una salud específica o que requieren de una certificación de salud. En este momento se me ocurre, por ejemplo, la gente que trabaja en la aduana o la gente que trabaja en ciertos limítrofes del puntos limítrofes del país, ¿ya? Pero básicamente lo que se pide, no todos los cargos piden una salud compatible, eso está más que claro, pero los que los piden en el caso van a tener que hacerlo a través de una certificación médica. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico para la naturaleza del empleo que exija la ley. En este caso, como nosotros habíamos visto, habían distintos tipos de escalafones dentro de la administración, donde estaban los profesionales, los técnicos, los auxiliares, etcétera, ¿ya? Entonces, al cargo que nosotros postulamos tiene que tener concordancia con nuestro estudio. En ese sentido, si nosotros postulamos un cargo como profesional, tenemos que certificar que nosotros tenemos nuestro estudio profesional, ¿ya? No haber cesado un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de funciones, ¿ya? Lo de la calificación creo que lo conversamos a grosso modo en una sesión, pero básicamente existen 3 listas donde se califican a los funcionarios públicos y en ese caso haber caído 2 veces en la lista deficiente o 2 años consecutivos en la lista deficiente es causa suficiente para desvincularnos de la institución, ¿ya? En ese caso, si nosotros cesamos sesión en la administración pública y queremos volver a postular a la administración o al Estado en realidad, y no han pasado 5 años y nuestra institución fue por una calificación deficiente o por una medida disciplinaria, que puede ser también a través de una investigación sumaria por no haber tenido un desempeño correcto. En ese caso tenemos que esperar un periodo de 5 años. Si no lo esperamos y postulamos, no vamos a poder entrar a la administración, ¿ya? No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito, que va con la mano con el tema de la ciudadanía. Esto sale todo estipulado en el artículo 11 de la ley 18.834, para que la lean y la pueden revisar, ¿ya? Ahora, vamos a ver los puntos que son requisitos para la creación de un concurso público o para el llamado a un concurso público. En ese sentido, la primera es la identificación de la institución solicitante. En este caso, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, hay un caso práctico que les propongo donde hablo del INJUP. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llamar a un concurso público del INJUP, tendría que ser Instituto Nacional de Juventud hace un llamado público para seleccionar a personas para el siguiente cargo, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que existir dentro del concurso público es la identificación de la institución solicitante. ¿Qué institución pide a ciertos funcionarios? Lo que viene a continuación tienen que ser las características del cargo, o sea, qué se requiere técnicamente, a nivel de competencia, a nivel de estudio, etcétera. Las características de lo que requiere el cargo. Perdón, las características que tiene el cargo, y eso va de la mano con los requisitos para su desempeño, o sea, cuántos años de estudio se requiere, eh, entre otras cosas también pueden ser, por ejemplo, hay cierta cantidad de edad, de experiencia, etcétera. Las características lo dije al revés, al parecer. Pero las características principalmente del cargo dice a dónde se va a realizar el cargo, cuántas horas tiene, etcétera. Ya, o sea, la labor es más que el cargo. La individualización de los antecedentes requeridos, o sea, se requieren cierta cantidad de antecedentes y esos tienen que quedar explícitos en el llamado concurso público, ¿ya? La fecha y lugar de recepción de los antecedentes, eso está más que claro, se explica por sí solo.
La fecha y lugar en que se tomarán las pruebas de oposición si es que procedieran. No siempre se requieren pruebas, a veces se requieren, a veces no. Por ejemplo, hay cargos del Servicio de Impuestos Internos que requieren una capacitación y después una prueba. Entonces están como 2 meses trabajando, o sea, 2 meses con sueldo en una capacitación similar a ir a clase a la universidad y luego dan una prueba de ingreso. Eso es para ciertos cargos específicos, por lo tanto es sí procede. ¿Ya? Y finalmente el día en que se resolverá el concurso o el día en que se dará el resultado del concurso. ¿Ya? Bueno, llegando al final ya de la presentación, espero que les haya quedado claro cómo funcionaba el proceso de contratación pública. Espero que técnicamente se haya visto bien la presentación también y no haberme confundido tanto. ¿Ya? Actividad práctica. Esta es la actividad práctica que nosotros que le quería proponer para que desarrollaran en sus casas y la pudiéramos resolver el día martes. ¿Ya? En el caso de X motivo que no la puedan realizar, etcétera, me avisan con anticipación y vemos si la podemos realizar en la sesión presencial. ¿Ya? Lo que quiero finalmente es que ustedes grafiquen a través de cualquier tipo de diagrama el proceso de contratación pública de un individuo que postula un cargo de planta en el INJU. ¿Ya? El diagrama debe iniciar con el llamado concurso público, con los respectivos requisitos que vimos anteriormente, ¿ya? Y debe terminar en la etapa de nombramiento, ¿ya? Porque no vamos a pasar al proceso de trabajo prueba porque no tenemos conciencia si puede ocurrir o no, ¿ya? Tiene que llegar hasta la etapa de nombramiento, con todas las características y procesos que vimos anteriormente en la misma diapositiva, ¿ya? Además, debe considerar los requisitos que son exigidos para el postulante y el concurso público, ¿ya? Voy a volver un poco atrás. El diagrama, si lo hacen a mano, no tengo ningún problema. En el caso que lo hagan a mano, sería bueno que me mandaran una foto. Si lo hacen a través de cualquier otro medio, como PowerPoint, Word, que también funciona bien haciendo diagrama, o se puede trabajar bien, sería también interesante y me lo podrían mandar, ¿ya? O sea, en términos de imaginación, por decirlo de alguna forma, no hay límites. O sea, ustedes ponen los límites como lo hacen el diagrama finalmente. La idea es que me lo hagan llegar o en su hipotético caso lo realicemos en conjunto en la sesión y hagamos una retroalimentación con lo que significa el proceso de contratación pública. ¿Ya? Básicamente eso en esto. Espero que lo puedan tener para el día martes. Si no, se pueden comunicar conmigo igual. Reflexiones de cierre. Bueno, les recomiendo que lean los artículos que mencioné, que puedan leer y tener un esbozo general de lo que es la 18.834, que es el Estatuto Administrativo, y centrarse más que nada en lo que estuvimos conversando ahora, para luego estudiarlo y desarrollar la actividad que les sugiero. ¿Ya? Y realizar la actividad práctica. Les recomiendo que la realicen porque van a entender bien cómo funciona el proceso. Además van a tener una noción general de cómo se contrata, cómo contrata el Estado y cuáles son los requisitos que pone. Por lo tanto sería importante que la puedan realizar. ¿Ya? Eso básicamente. Les pido las disculpas en algún punto si es que me expresé mal. Es la primera vez que estoy haciendo este video. Y lo seguro es que si continúa el paro, sigan siendo la misma lógica de trabajo. Cualquier cosa o duda se pueden contactar vía WhatsApp o el mail, no hay problema. Este video va a estar subido hoy a la plataforma Curso, junto con la presentación, más la presentación original de la sesión. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por esa atención y que tengan muy buen día. Hasta luego.